Bueno, vaya inicio de vídeo, ¿no? Pues me hallo en Chongqing, una de las ciudades del centro de China, y que le llaman la ciudad Tetris, la ciudad puzzle, la ciudad sin suelo, en fin, a ver por qué la llamarán así. Y bueno, ¿qué decir de este sitio? Es una de las ciudades más grandes del mundo. Estamos hablando que viven 32 millones de personas en esta ciudad y hasta anteayer no sabía ni que existía. De hecho, estoy aquí como parada para ir al Tíbet, que os recomiendo que sigáis viendo los vídeos por ahí. Y bueno, pues aquí estoy. Tengo muy pocas horas, tengo poco menos que una tarde, así que me voy a poner a patearme la ciudad como pueda y a ver qué tal. De momento la presentación es espectacular. Ojo con sus avenidas. Este es mi hotel aquí y estos edificios altos, y ya se empieza a ver el efecto que os comentaba y que luego os mostraré un poquito más. En fin, voy a empezar a caminar a ver a dónde llego, a ver qué esconde esta ciudad, y de momento 41 grados, así que a pasar que os ha dicho. Pues a ver si os consigo explicar un poquito por qué le llaman a esto la ciudad sin suelo, la ciudad puzzle o ciudad Tetris. O sea, fijaros, estoy caminando por aquí, ¿vale? Y se ve una casita aquí y tal. Aquí se ve pues ahí sus pagodas, no sé qué historias. Y parece que estoy caminando por la calle, ¿verdad? Caminando por la calle, como podría estar en cualquier otro lado. Pues no lo estoy, o sea, no lo estoy. Ya estoy 3 niveles por encima del suelo. Ay, no, si no lo creéis os lo voy a enseñar. O sea, fijaros, o sea, tenemos la casa esta aquí, que se entra aquí por la entrada, pero sin embargo, aquí me queda otra casa abajo. O sea, este es el techo. Este es el techo, y esto sigue para abajo, y vete a saber dónde estará el suelo. Entonces ahora lo que quiero buscar es intentar buscar el nivel más bajo de esto que me permita llegar a otro sitio que está por allí. Pero claro, fijaros lo alto que estoy. O sea, estoy como encima de un edificio, y si me giro parece que estoy a nivel de calle. O sea, es una auténtica paranoia. Bueno, pues después de mucho bajar, o sea, bajar cuestas, bajar escaleras, escaleras eléctricas, por fin he conseguido llegar al nivel más bajo, ¿no? Que me parece esto el planeta de la Guerra de la Galaxia, donde estaba la capital del Imperio, ¿no? Que llegaba al nivel más bajo. Hostia, qué curioso el efecto que da. Claro, como está todo con tantos niveles, cuando llegas tan abajo, está oscuro. O sea, arriba te voy a quitar la gafa de sol porque pega un calor que no se podría estar, y aquí este da la sombra. 有人说他早家欠了一堆钱，需要避避风头；有人说他练就了一身武艺，却没机会展露；有人失去了自我，手足无措，四处漂流；有人为了梦想，为了山才会养家糊口。他住在燕郊区残破的旧式公寓，拥挤的大楼里堆满陌生人，都来自外地。他埋头写着履历，怀抱着多少憧憬，往返在930号公路，内心盼着奇迹。不听也不想，不堪回头望的遗憾，扛下了梦想，要毅然决然去流浪，写下了这最广。 Ojito, ¿dónde he llegado? Bueno, creo que estoy ahora en lo que sería la parte más central y más turística de Chongqing, que tienen aquí un museo de la presa de las Tres Gargantas, que es la presa más grande del mundo, como todo lo que hace esta gente, siempre es el más grande del mundo. Y detrás me queda el People Palace, que es una auténtica maravilla, que luego a ver si consigo acercarme. En fin, una cosita interesante es que los chinos hacen mucho turismo interno, ¿vale? Por lo que sea, la gente se piensa que los chinos son como los japoneses en los 90, ¿no? Que siempre andaban por algún país del mundo, por esa leyenda urbana que había, que si había un terremoto que podría sobrevivir parte de la población, y siempre tenían parte de la población moviéndose por ahí. Eso me parece a mí que es cuento. Pero los chinos no, thank you. Pues ya. Entonces, que me ha interrumpido esta señora pidiéndome abanicos. Los chinos hacen muchísimo turismo interno, ¿vale? Entonces, una cosa interesante es que en todas las ciudades chinas tienen un montón de cositas para ellos, para lo que es su propio turismo. Como podéis ver, aquí todos son chinos y vienen a este museo. Entonces, China tiene una industria, fijaros qué maravilla, tiene una industria brutal
de turismo interno. Entonces, vayas a la ciudad que vayas, que esto no deja de ser una ciudad en medio de la China, siempre encuentras algo interesante para ver. Son museos para ellos, de su cultura, de su obra arquitectónica, su poderío, etcétera, pero es para un público local, porque muchas veces nos pensamos que ¿qué harían sin nosotros? No es así. Este es un país que lleva muchísimos años siendo autosuficiente y no nos quieren para nada, ¿no? Una cosa curiosa es que llevo unas cuantas horas ya paseándome por aquí, muerto de la calor, no sé si se ve cómo estoy sudando, y no he visto ni un solo occidental. O sea, no hay ni un solo occidental en toda la puñetera ciudad. Bueno, me bajo de un taxi, ¿vale? Ahora os explico una cosita que puede ser muy interesante. Entonces, estamos en China, ¿vale? Entonces, en China, olvidaros de usar Uber, olvidados de usar WhatsApp y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, como narices, he cogido un taxi. Entonces, aquí lo que utilizan es una cosa que le llaman Alipay. Alipay os lo podéis bajar. Pero bueno, que está con la radio. No, ¿eso qué? Entonces, Alipay os lo podéis bajar de la Google Shop, ¿vale? Y es una aplicación que os sirve para todo. Os lo enlazáis a lo que es la tarjeta de crédito o de débito y con eso podéis pedir taxis, podéis pagar y todo como si fuera Uber, igual que si fuera Uber, ¿vale? Fijaros qué maravilla donde he llegado, ¿vale? Entonces os configuráis eso y con eso ya podéis pedir taxi y todo lo que sea. Es un poco lioso porque está en chino, ¿vale? Pero es muy intuitivo, ¿vale? No tiene ninguna dificultad utilizarlo. Entonces, con eso además podéis pagar en las tiendas, porque aquí en la mayoría de tiendas no va a funcionar lo que es la Mastercard, la Visa y esas cosas. Entonces con Alipay lo podéis configurar. Después, para comunicaros, aquí, bueno, la cosa ha cambiado. Cuando vine a China por primera vez, hace unos 10 años, lo primero que te pasaba es que el WhatsApp se apagaba, dejaba de funcionar. Ahora funciona, no sé si para los locales funciona, pero para los extranjeros sí, sin VPN, ojo, Y bueno, entonces ellos utilizan una cosa que llaman WeChat. El WeChat, para tenerlo, lo mismo, vais al Apple Shop, os lo bajáis, y ¿qué pasa? Que necesitáis un chino que os lo apruebe. Entonces, para conseguir eso, normalmente, si os han pedido que os pongáis WeChat, os lo ha pedido alguien por WhatsApp, ¿vale? Os lo ha pedido por WhatsApp, ponte el WeChat para cuando vengas a China. Entonces, lo que tenéis que hacer es decirle a esa persona, vale, quédate online en el WhatsApp, ponéis el WeChat, os dará un código de barras que ha de escanear un chino en China, ¿vale? Entonces, cuando os salga el código de barras, le pegáis un pantallazo y se lo enviáis por WhatsApp a esa persona y ya os queda aprobado directamente el WeChat. Con WeChat también se puede pagar, pero todavía no lo he intentado. Y con eso nada, con eso os podéis mover sin ningún problema por lo que es China. ¡Wow! ¡Qué locura de sitio! Fijaros qué espectacular lo que está por aquí. Y ahora a ver si entro a esta especie de ciudad que queda aquí al lado, que es toda la ladera de la montaña, que es una especie de casas apilonadas, que es espectacular. Y bueno, aquí por fin ya, espera, entrada, o sea, la entrada está aquí, vale, entonces fijaos la entrada, tengo que ir por allí, que me he perdido, entonces, ¡guau, qué escandalera! No sé si me podéis oír bien o no, espero que sí. Eso es lo que se supone que está aquí y es el barrio ese donde voy a entrar. Aquí por fin se ha producido un efecto que hacía mucho que no me pasaba en Asia, que es que te quedan los niños mirando. Entonces había un niño pequeñito que me ha hecho una foto y él me miraba el móvil, ¿no? Como wow, te has hecho una foto, la puedo tener, ¿no? Como que una foto de ti. Y el niño me seguía y el padre ha dicho, no le sigas, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia. Y digo, ¿qué pensarán? ¿Que soy muy guapo, que soy muy feo, que soy muy raro? O las dos cosas. En fin, aquí como podéis ver, me he metido por esta especie de, no sé, de pasarela o algo. Y se supone que voy a entrar por unas escaleras eléctricas que hay detrás.
llegando a este sitio. A ver qué tal está, si por lo menos no pega el sol como hay arriba, que hace un calor. No sé si se puede captar por la cámara, pero la sensación de agobio con la calor que hace, el ruido, es muy agobiante, pero es fantástico, súper atmosférico. Pues nada, aquí voy para abajo con esta especie de portaventura público que hay aquí. Cosas históricas, de piratas, como lo que sería, lo que ellos imaginan que es la China del siglo XVI y la ruta de la seda y todo aquello. Y los tipos han hecho aquí una especie de lo dicho, de portaventura en medio de la ciudad, que de hecho es muy interesante porque es gratuito, o sea, simplemente te vienes aquí y tienes esto gratis y te agobias para todo el día entero. Pero bueno, voy para abajo, se me supone. Aquí hay una especie de bosque encantado, no sé qué nariz de esto. Más tiendas, le dan de beber cosas. En fin, esto no sé qué nariz es.夜深了，眼泪很吵，是谁让你如此煎熬？感情路上摔了跤，不代表你就不够好。对的人总是会知道，就当做命运开的玩笑。不是你的就别再勉强。是你的想跑也跑不掉，总会有人把你看得比自己更重要，会有人发现你身上所有的好，总会有人拥抱你微笑背后的伤，让你觉得世界不算糟，总会有人放弃所有也不把你丢掉，会有人在你身边就引以为豪，总会有人想借你的肩膀来依靠，让你觉得自己。 Aquí veo un montón de chinos que están yendo hacia aquella parte del río, que no sé cómo narices lo voy a hacer, pero me huele a mí que lo que están esperando es que se enciendan las luces de esto. A ver si lo puedo grabar porque esto es espectacular. Voy a girar la cámara y hay todo un mar de móviles que ya se ven detrás mío, delante, enfocando todo lo mismo. Fijaros qué locura, el mar de móviles que se ven, todos apuntando a lo mismo. Y ahora por fin, después de estar esperando una hora aquí de pie, rodeado por medio millón de personas, he entendido por qué lo hacían. Lo vais a ver y con eso creo que ya acabo el vídeo desde Chongqing. 放不下是个借口，我强忍着痛，爱有始有终，我不明白牵着的手怎么牵着牵着就放